Muy bien. Buenos días y bienvenidos a estos desayunos, encuentros sobre lo que nosotros hemos enunciado como la industria de la felicidad. En su día le llamábamos Salvemos el Turismo. Creemos que el turismo, al menos a corto y medio plazo, está salvado. Y pensamos que tiene, evidentemente, una gran influencia en toda la sociedad, en toda transformación de la sociedad. Yo siempre llevo muchos años repitiendo que las ciudades han tenido enorme transformación gracias fundamentalmente al turismo. Las ciudades estaban en decadencia, en absoluta y auténtica decadencia hace 30 años. Y se produjo este fenómeno gracias al turismo. Pero ¿qué es lo que facilitó la llegada del turismo masivo? En España, por ejemplo, más del 80% de los turistas vienen en avión. Sin duda, primero, las infraestructuras hoteleras. Una referencia, antes de nada, a María Dolores del Hospedal, ministra de Defensa, que nos ha acompañado hoy aquí. Muchas gracias. Está también el vicepresidente de AENA, Javier Marín, que nos honra también, y Jesús Nuño de la Rosa, con una enorme trayectoria en el turismo, que también nos honra. A todos los demás, permitidme que no os salude a todos, pero bueno. Entonces, yo creo que ese fenómeno fue, en primer lugar, tener unas infraestructuras magníficas en España, en este caso, concretamente, los aeropuertos, también las que tenemos, obviamente, de tren de alta velocidad y otras. Falta alguna conectividad que espero que se acabe pronto. Yo creo que esto ha sido el primer punto fuerte. Y el segundo, obviamente, ha sido tener unas compañías aéreas, compiten contra ellas y han podido ofrecer unos precios asequibles a la mayoría de la gente. Este es el gran fenómeno. Todo lo demás son una consecuencia. Y esto ha sido muy importante para la transformación de las ciudades, pero para la transformación también del país. No solamente el turismo, también para el fenómeno de globalización, etc. Por lo tanto, yo considero que esto es una absoluta piedra angular, no solamente para el desarrollo del turismo, sino el desarrollo de los países, el desarrollo, obviamente, de las ciudades y para el fenómeno también de mantenerlo en los aspectos más positivos, que yo creo que son la mayoría, que es también la globalización. No me voy a extender mucho, estamos en un buen momento, en los momentos de euforia es el momento también de reflexionar, parar un momento y ver más allá del corto plazo, que hoy todas parecen oportunidades. Bueno, qué va a pasar con los precios, efectivamente, qué va a pasar con el consumo, pero también del futuro a medio y largo plazo de la actividad aérea. Yo creo que nada mejor que los ponentes que hoy nos acompañan, que es además Javier, creo que es la tercera vez que está aquí, una vez con el propio Carlos y otra vez con Javier Marín, que nos acompaña hoy aquí. Y yo creo que Javier, que es ingeniero aeronáutico, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas ALA, y también desde 2011 es director general de EasyJet para el sur de Europa. Es también MBA por Instituto de Empresa y escribió un libro muy relevante en el sector, que es también La Revolución de los Cielos. Por otra parte, Carlos Muñoz es licenciado en Dirección de Empresas, es máster por MBA por Harvard. Empezó en la empresa familiar, pero ha creado dos compañías, no una, dos. O sea, que lo volvió a hacer. O sea, que suerte no debió haber sido. Yo creo que ese espíritu emprendedor, de aquello que Schumpeter definía como los caballeros andantes en nuestros tiempos, los emprendedores, que no son ni capitalistas ni gerentes, pero que son personas capaces de crear y, sobre todo, algo muy oportuno en esos años, porque creo que fue el año 2002, que es ese fenómeno, también decía Schumpeter, de la destrucción creativa. Bueno, creo que un ejemplo para todos. Y Manolo Molina, que lo tenemos en nómina, no, lamentablemente, pero que nos acompaña muy frecuentemente porque... Estoy disponible. Porque... Tal y como va nuestro negocio, igual... Bueno, Manolo es un gran profesional. Primero, también una empresa familiar que está a punto de cumplir 30 años y donde él participó, supongo que siendo muy niño, vamos, seguro, en ese proyecto. Pero yo destacaría de él, que ya le voy conociendo con los años, que es una persona tremendamente
fiable, rigurosa, seria, íntegro, honesto, y eso es bueno en todos los medios de comunicación. Perdón, en todos los aspectos de la vida, y en los medios de comunicación no es menos bueno, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces es un honor pues contar con él una vez más, que le damos la lata y nos acompaña siempre. Así que muchas gracias y vuestra es la palabra. Pues gracias, Amancio. Yo creo que aquí podríamos terminar la charla. Con lo que acabas de decir, con esta introducción, oye, muchas gracias y vamos a los cafés. Pero no, realmente, bueno, Amancio, muchísimas gracias por contar conmigo una vez más y Marina, de verdad es un placer, no me dais la lata, todo lo contrario, es un privilegio estar hoy aquí y además hacerlo con Carlos y con Javier, porque para hablar de lo que vamos a hablar hoy, bueno, pues pocas personas quizás, Jesús también ahora, igual luego hace alguna pequeña intervención improvisada, ¿no? Yo destacaría de una de las cosas que ha dicho Amancio, yo iba a presentar también a Javier y a Carlos, pero bueno, ya lo ha hecho perfectamente, cuando dice Amancio que Carlos ha creado 2 compañías aéreas, yo iba a preguntar a Carlos, digo, Carlos, entonces eres 2 veces millonario, porque lo que dijo, no sé si sabéis lo que dijo Richard Branson. Richard Branson dijo, la mejor forma de hacerse millonario es ser multimillonario y meterte en el mundo aéreo, crear una compañía aérea. Eso, y entonces te conviertes en millonario. No sé, Carlos, no te quiero preguntar si eres millonario, pero desde luego si esa frase que dijo Richard Branson corresponde, porque vamos, en el año 2002 creaste Vueling y en el año 2012 Volotea. Vas con un año de retraso cada 10 años para crear la siguiente. Y con Lázaro Ross, que está ahí sentado al fondo, o sea que primero sin buen socio no habría sido posible. Pero no, esa frasecita de Marras, no sé si quiere que me meta esto, pero brevemente, esa desgraciadamente es una frase que he oído de inversores, no sé, 500 veces en los últimos 20 años. Cada vez que ha sido con un proyecto a decirle, vengo a crear una compañía que no fue la frase más afortunada de Branson, creo yo, o al menos no ayudó a los emprendedores del sector. Y luego hay también otra muy famosa de Warren Buffett, pero ya ahí... Sí. Bueno, pero el éxito está ahí. Pero no, en serio, porque no dejarlo así en anécdota si quieres, en general, y no en mi caso, desde luego, pero digo, generalizando, en general, que no sé si, creo que Javier seguro que va a estar de acuerdo. Bueno, y antes que nada, otra vez, gracias a Otusa y todo lo que hacéis por el sector, pues la verdad es que lo pone muy en el mapa y yo viviendo en Barcelona vengo menos de lo que me gustaría, pero son muy chulas todas las actividades que hacéis. Pero volviendo a la foto grande de lo que decías del sector en general, ¿vale? Pero estoy hablando ya de perspectiva no de este año, del pasado, de los últimos 20 o 30, o de hecho, si quieres, en ese momento de empezar nuestra primera compañía, que era Vueling, el low cost ha cambiado bastante el sector aéreo. Podrías decir que para bien y para mal, yo creo que sobre todo para bien, y sobre todo ha conectado mucho más, ¿no? Todas las partes del mundo, pero sobre todo en Europa es uno de los sitios más bollantes. Cuando empezábamos, te doy un dato que la gente a lo mejor no tiene tan claro o tan fresco, bueno, me acuerdo cuando empezábamos Vueling en el business plan, la cuota de low cost en Europa era del 7%, 2002. En el 2022, según qué número veas y qué definas low cost o no, está alrededor del 50%. O sea, que ha tenido un crecimiento brutal, sí que ha generado mucho valor, ¿vale? Y sí que muchos accionistas han tenido muy buenos resultados con eso. O sea, que esa mala fama que venía de Branson, que yo creo que él en Virgin, no sé, siempre ha habido un debate de si le ha funcionado muy bien financieramente o no, era el gran vendedor y la marca era muy fuerte y tal, pero en general creo que el sector low cost... Es un gran creador de eslogans, desde luego, Branson. Branson, sí, desde luego, tío de branding total, pero a que otra vez, como sector, creo que ha traído mucho valor y ha desarrollado bastante. Aunque no era la primera pregunta, pero bueno, ha venido un poco por lo que decía Mancio. Javier, seguro que también por la parte de EasyJet tienes algo que decir, ¿no? Sobre sí, bueno, primero buenos días. Con ese apellido tan impronunciable. Primero, buenos días y muchas gracias a Amancio, Marina, pues por seguir organizando esto. Como dijo Amancio, es la tercera vez que estoy aquí. Y yo creo que, vamos a ver, realmente el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Que es la industria de la felicidad, digamos, eso es así gracias a que hoy en día volar es asequible, ¿no? Porque hace no demasiado tiempo, yo he vivido esa época, y Carlos tú también, esto, volar al lujo al alcance de muy pocos, ¿no? Entonces, yo creo que ha cambiado ya un paradigma. Cuando empezó el modelo low cost, que la penetración era muy pequeña, pues había mucha gente que decía, no, yo no vuelo con una compañía low cost, yo vuelo simplemente con una compañía de red. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día la gente lo que mira
mira es precios, horarios, aeropuertos, conveniencia, entonces ya elige una y otra compañía, digamos, independientemente del modelo de negocio. De hecho, un poco la tesis que yo defiendo y que la incluyo en el libro al que ha hecho referencia Amancio, que he escrito, es que en el corto y medio radio hoy en día ya es muy difícil decir que es una compañía low cost y que es una compañía de red. Casi lo único que se diferencia es que nosotros fundamentalmente, aunque no solo volamos punto a punto, mientras que las compañías de red vuelan punto a punto, pero sobre todo vuelan pasajeros en conexión para conectar con el largo radio. Y por eso yo creo que es bueno al final para todos los consumidores. Se me está desordenando un poco el esquema que yo tenía porque quería empezar a preguntaros en general por las previsiones, pero bueno, lo tocaremos. Pero como estáis hablando de precio de vuelo, sí me gustaría entonces enlazar con una cuestión que creo que es importantísima y es precisamente el tema de las tarifas, porque lo estamos viendo ahora. Pero también que enlaza un poco con el concepto que estamos hablando de low cost, ¿no? Quiero parafrasear aquí bueno, el CEO de TUI, Sebastián Ebel, hace nada, os leo, ¿vale? Pronosticó el precio de los viajes aéreos se disparará este año en todo el mundo, lo que significará el fin de los viajes de bajo coste. Esto es el CEO del grupo TUI. Y Michael O'Leary, que no hay que explicar quién es un poco ese modelo, ¿no? de low cost el que lo puso más en el foco. Muy recientemente, de hecho, incluso antes que Sebastián Ebel predecía que los precios de los vuelos de pasajeros van a aumentar de forma continua durante los próximos 5 años, de forma que es el fin de la era low cost. Eso dicen ellos. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué es lo que pensáis vosotros cuando en estos momentos sí se está viendo que esos precios sí se están incrementando? ¿Es un tema puntual o realmente estamos ante el inicio, no digo del fin de la era low cost, pero sí de un cambio de modelo de low cost, por lo menos la parte financiera, cualquiera de los dos? Vale, pues empiezo yo. A ver, yo creo que un poco hay que hablar con propiedad también, porque al final, ¿qué es la era low cost, ¿no? Yo creo que lo que estamos hablando es de tarifas baratas y, como dije al principio, afortunadamente hoy en día ya las tarifas baratas no es algo exclusivo de las compañías low cost, sino que cualquier compañía tiene que ofrecer tarifas baratas, si no, no está en el mercado, ¿no? Entonces, muchas veces los mensajes que se dan por parte de directivos también hay que ver cuál es la audiencia, porque sobre todo compañías que cotizamos en bolsa, una cosa es lo que dices a tus inversores o futuros inversores, otra dices lo que le dices a consumidor final, ¿no? Por supuesto, los inversores lo que quieren oír es que cada vez las tarifas van a ser más altas, cada vez vas a ganar más dinero, etcétera, etcétera. Pero al final un poco están los datos, ¿no? Entonces, hablando del caso concreto de EasyJet, pues nosotros ahora mismo el 50% de nuestras tarifas que están a la venta, digamos, para los próximos 12 meses están por debajo de 60 euros, perdón, 50 libras, y nuestra tarifa media sigue siendo pues alrededor de 70 euros, ¿no? Entonces, sí, muchas veces nos fijamos en lo anecdótico, ¿no? Que es cuando alguien compra con poca antelación para un día de mucha demanda, entonces vale bastante más, pero desde luego todavía, digamos, sigue siendo muy barato. Y hay un último tema, porque no me quiero extender en esto, que es que depende con qué comparemos. El verano pasado y el anterior, digamos, que lo que había que es estimular la demanda con tarifas muy bajas a costa de los márgenes de las compañías aéreas en la mayor parte de los casos, pues entonces si comparas con eso, realmente pues al final sí que puede haber incremento. Yo, de todas formas, creo que volar va a seguir siendo competitivo, no sé si mucho más o mucho menos, digamos, que ahora, pero desde luego los mayores retos que tenemos ahora mismo a futuro, luego hablaremos de ellos, es la inflación de futuros costes que van a venir con todo el tema de la sostenibilidad, pero dejo eso un poco porque lo hablaremos luego. No sé si coincides con ello, Carlos. Sí, te añado, si quieres, un par de cosillas. A ver, la primera es que en tendencia, o sea, no Volotea o EasyJet o Vueling o quien sea, pero cuando suben los precios, las compañías que más cuota ganan más rápido todavía los low cost. Entonces, en tiempos normales, o sea, llevamos otra vez, si haces la cuenta, Manolo, y cualquiera, del 2 al 20, del 2 al 22, perdón, hemos ganado 43 puntos de cuota, ¿no? Que es como 2 puntos al año. En años de crisis o en años de subida de precios se acelera esa ganancia. Entonces, la gente se suele hacer, se hace más sensible al precio, y no sé si suena inconsistente o paradójico, pero por el diferencial de costes dejan de volar más en compañía legacy, y ya te digo, crecen más todavía. De hecho, ahora las compañías que más crecen o crecemos, post-COVID, ¿no? En el caso de Volotea, que es evidentemente una dimensión distinta, pero teníamos 8 millones de asientos pre-COVID, 12 millones de asientos este año, o sea, 50%, perdóname, más. Yo creo que Ryan debe ir por ahí también, como 40, Wizz Air también debe estar, 30, etcétera. O sea, que bastante potente el lado de low cost, incluso con subida de precio, porque no es la subida per se, es siempre en términos relativos. Entonces, alguien con base de costes mucho más alta que tiene que subir mucho más. Y la segunda cosa, solo por decir cómo de fuerte esa subida de precios está siendo fuertísima y era absolutamente necesaria.
porque lo que nos pasa, el año pasado mucha gente del foro, imagino que sea del sector turístico, sobre todo todos los hoteleros, ¿no? Estabais ya, y de aeropuertos también, toda la gente alrededor de aerolíneas, digamos, estaba contentísima porque ¡wow!, se veía una subida muy fuerte de tráfico. El problema que teníamos las aerolíneas era que el fuel, si recordáis con la invasión de Ucrania, etcétera, había saltado una barbaridad, entonces nos hacía falta subida de precios que el año pasado no se pudo producir, que este año sí. Entonces, finalmente, este año va bien de demanda, pero también va bien desde el punto de vista de precios necesarios para tener buenos márgenes, ¿no? Y por darte un dato más, si quieres, vamos por dar el número, porque la gente a veces, esto no solo oye el precio del fuel, pero tienes el precio del fuel, luego emisiones, ¿no?, de CO2, y luego el euro-dólar que te juega también, y ese coste total de fuel en euros, de hecho, te había casi duplicado en el 22 respecto al 19. Entonces, si consideras que es un 30% de nuestros costes, te hace falta subir mucho las tarifas para poder tener márgenes sanos, ¿no? Una cosa que pasó, perdona, digamos, si os acordáis, ¿no?, hablando del final de la era low cost, ¿no?, pues durante la pandemia hubo mucha gente, periodistas y otros, que decían que era el final de low cost, la pandemia. Entonces, realmente, mi tesis en aquel entonces era que iba a ser completamente lo contrario. De hecho, lo dejé por escrito. Y un poco es lo que ahora está diciendo Carlos. De hecho, al final parece que hay una tendencia, digamos, que cada varios años se dice que es el final del low cost, ¿no? Sabéis que es un poco como el tema de los partidos del siglo, que primero había uno cada año, ahora casi un partido del siglo cada semana. Pues lo mismo, digamos. Parece, digamos, que el fin del low cost cada 3 años, yo, digamos, cada 3 años exactamente escribo un artículo diciendo el final del low cost de este año, ¿no? Porque parece un poco que hay esa visión de que el tema de las tarifas baratas no es sostenible, cuando realmente todo dice que es lo contrario, sobre todo por una cosa, porque viajar es algo inherente a la naturaleza humana y la gente entonces quiere seguir viajando, y obviamente si se puede ahorrar dinero en el transporte y gastar eso que se ahorra en el transporte en el destino final, pues entonces lo va a seguir haciendo. De hecho, Javier, yo a ti te he escuchado decir que lo peor que podía pasarnos en general, no solo como industria, sino en general, es que viajar en avión volviera a convertirse digamos, en un, no quiero decir un privilegio como podía ser cuando un vuelo costaba casi lo que un sueldo, pero sí que fuera algo restrictivo para el desplazamiento, ¿no? Es decir, porque al final va de ahí no solamente la industria turística, va la pura conectividad, como le gusta mucho decir el indicador de los abrazos que siempre dice Javier, pero la posibilidad de desplazarte por negocio, por familia o por lo que sea, ¿no? Hay una cuestión que, por terminar con la parte financiera, cuando profundizáis tanto en el detalle financiero, los que somos ajenos al mundo aéreo, que es francamente muy complicado, sí que es verdad que nos llama la atención, y por lo menos desde la perspectiva de Hosteltour, cuando publicamos y leemos noticias, que es tan frecuente hablar de esos volúmenes enormes deficitarios, de pérdidas, es decir, la compañía tal todavía está en pérdidas. Con esos volúmenes y con esas cifras, ¿cómo es que todavía sois capaces de seguir adelante como industria? Porque es que es muy frecuente leer noticias de esta compañía sigue perdiendo, pero sigue volando. En foto grande a nivel global, o sea, la industria habrá perdido con COVID, ¿vale?, específicamente, casi 200 billions, ¿vale?, que es brutal, o sea, es incomparable con lo anterior. La deuda de las aerolíneas a nivel global ha subido de 450 billions a 650 billions. O sea, es justo todo lo que se ha perdido se ha levantado de deuda. Entonces, una manera de verlo más cercano es, oye, toda esta deuda, que es lo que ha permitido a tu pregunta, ¿no? Veas en España también en parte de government sponsor, ¿no?, incluido, por ejemplo, Volotea, pero un montón de aerolíneas, de hecho en Europa también, etcétera. Pero tienes toda esa deuda que tienes que devolver. Entonces, cuando decíamos que ahora finalmente va muy bien, no solo, joder, qué felicidad, ¿no?, por hacer seguir el nombre de este foro, pero qué felicidad y qué necesario, por otro lado. O sea, la industria en general, sean compañías como IAG o, no sé, está aquí Javi, puedo hablar de EasyJet, pero yendo a mercado y cogiendo más deuda. O con otras fórmulas, si no estás en mercados de capitales, pero tenemos una deuda gigantesca que tenemos que devolver en los siguientes, en medio plazo, digamos, los siguientes 5 o 7 años, según y esa es un poco la explicación, Manolo, no tiene ninguna magia. Y una última cosa solo decirte, es verdad que no deja de ser sorprendente si llegamos a hablar aquí en el 19 y nos dicen lo que iba a pasar, que durante 3 meses estás parado, que luego está el 30% de actividad en un año, creo que habríamos pensado que era una debacle absoluta, y mi punto de vista, que no estoy seguro que todo el mundo esté de acuerdo, pero el mío es que creo que Europa lo ha hecho de miedo. Se ha hecho las políticas generales de protección de empleo y de liquidez, que si recordáis todos, en el 2008 fue lo contrario, ha sido clave para mantener la economía funcionando, y muchas compañías muy viables y con un futuro muy fuerte, activas, ¿no? Si no, habría sido un poco una
la debacle, en desempleo y en bancarrotas y cosas por el estilo. Y todo lo que hubiera venido detrás de esas bancarrotas, Claro, incluso a nivel social. Sí, es que yo creo que nos olvidamos muchas veces, digamos, hemos hecho tan popular y tan barato volar, digamos, que la gente yo creo que no valora que hay que dejarse las cejas para realmente un poco poder sacar toda esa producción y sacarle, pues con suerte, unos pocos euros de beneficio a cada asiento, ¿no? Y yo creo que realmente es que en nuestro sector siempre la supervivencia ha sido difícil. Hacías antes referencia a la cita, digamos, de Branson, pero estaba de Warren Buffett, que él un poco lo que decía, que los antecesores, los inversores de hoy en día, el mejor regalo que le podían haber hecho a sus sucesores era estar en Kitty Hawk en 1903 y pegarle un disparo a los hermanos Wright, de forma que no hubiesen inventado la aviación y le hubiesen ahorrado miles de millones de euros a todos los inversores, digamos, sucesores de esos antecesores. Y eso ha sido así siempre. Entonces, claro, lo que tú dices, Carlos, es que es así. 2019, yo me sitúo, EasyJet fue una de las pocas compañías aéreas que desde su año de fundación, 1995, siempre hemos tenido beneficios, ¿vale? Muy pequeños al principio, mayores luego, y pensábamos que, bueno, que eso era así, que habíamos roto un poco el paradigma de que era una industria cíclica, etcétera. Llegó la pandemia para darnos cuenta no solamente que perdimos dinero, sino que estuvo en riesgo nuestra supervivencia. Nosotros además no tuvimos la suerte prácticamente de tener ayudas públicas en el Reino Unido y tuvimos que buscarnos la vida. Entonces nosotros primero fuimos al mercado, que es cierto que en aquel entonces no era fácil ir al mercado y empleamos capital. Teníamos afortunadamente una gran parte de nuestra flota en propiedad completamente amortizada, tuvimos que hacer operaciones de venta y realquiler de esos aviones para generar liquidez, nos endeudamos más todavía y todavía tenemos deuda. Entonces al final pues es lo que dice Carlos, incluso compañías muy saneadas y con una trayectoria de beneficios estuvieron en riesgo de supervivencia, pero yo coincido completamente con Carlos que Europa en concreto y España también con todo el tema de los ERTE lo hizo muy bien porque lo que permitió precisamente es garantizar esa supervivencia para estar en disposición, digamos, cuando llegase la demanda, que yo creo que nadie esperaba que fuese a repuntar tan fuerte, pues yo creo que España fue una excepción positiva en ese sentido, en estar preparados para esa recuperación de la demanda. Voy a añadir una cosita, Manolo, solo porque además estando aquí Javier Marín de AENA, que no porque seamos amigos muchos años y con nuestras diferencias, pero creo que es justo reconocer que España especialmente, o sea, todos los problemas que se han visto en aeropuertos, en otros sitios, aquí no se han visto y creo que le debemos francamente bastante y no reciben suficiente reconocimiento. Luego también tenemos muchas diferencias en público, ¿verdad? Pero esta, de verdad, o sea, creo que no os dan suficiente mérito comparado, hablando con muchos CEOs de otras aerolíneas, oyes los problemas de París, de Londres, de Schiphol, tal. Y aquí la verdad, creo, ¿no, Javier? Que se hizo bastante bien y ayudó el lado de aerolíneas y el lado de aeropuertos, los dos. Fue bastante yo creo que España ha sido la excepción positiva, los aeropuertos, la navegación aérea, las compañías aéreas. Es cierto que al final volamos mucho al resto de Europa y entonces nos impactó, digamos, entonces los problemas en Schiphol nos han impactado aquí de forma indirecta, ¿no? Y este verano yo creo que, ahora hablaremos un poco, es el riesgo de que nosotros, yo sé que se está preparados aquí, pero otros aeropuertos todavía, y sobre todo el Reino Unido, tiene un tema estructural que es el Brexit, donde todavía está por ver si van a estar preparados para ese subidón de la demanda para este verano. ¿Qué hubiera pasado si realmente no hubiera habido esa reacción o hubiera sido impacto en la industria que ha posibilitado la recuperación económica y de empleo que ha sido el turismo? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido eso, ¿no? Pero bueno, habéis dado pie perfectamente para el tema con el que yo quería precisamente empezar, que es el de esas previsiones, ¿no? Porque después de ver un poco esta aproximación macro, quizá podamos entender incluso mejor cómo estáis viendo, no digo ya la recuperación, porque fue el año pasado incluso inesperadamente esa recuperación tan vertical como fue, sino el de la consolidación. Yo creo que partimos de la base de que todos estamos un poco sorprendidos, no solo por la fuerza de esa recuperación, sino porque se está sosteniendo de una forma que no se esperaba. Es decir, ese efecto champán que se preveía para 2022, este 2023, se está manteniendo. Los indicadores de consumo, los macro, son todos, digamos, como para cortarnos las venas. Sin embargo, los reales de consumo diario sí son muy positivos y el turístico y, por ende, el aéreo es uno de ellos, ¿no? Yo os preguntaría si vosotros estáis viendo, que creo que sí, esa recuperación y que nos deis un poco de cifras de expectativas de cómo lo estáis viendo y si se va a poder asumir esa demanda que ya el año pasado no se pudo asumir, o sea, y hubo incluso caos en algún aeropuerto porque no había vuelos suficientes para la demanda que había. ¿Quién iba a pensar que cuando estamos en pandemia con miles de aviones parados, luego nos íbamos a encontrar con que hay carencia de aviones 2 años después? ¿Vale? Son muchas cuestiones, pero bueno, el resumen de la pregunta es previsiones a corto y medio plazo, sí. Te cojo, si quieres, la primera, Javi, con los números grandes que los hablábamos antes. Entonces,
Que el verano va a ser muy fuerte, yo creo que básicamente no tiene duda nadie, ¿no? Y con todos los que hablas, no solo aerolíneas, hoteles, todo el mundo, muy fuerte. La gran cuestión es si se mantiene posverano, que ya fue la gran cuestión el año pasado del efecto champán que llamas, Manolo, y también se mantuvo, ¿no? Entonces eso lo aparco un segundito. Lo que sí que ves es los datos, sabes que siempre se mide todo con respecto al 2019, ¿no? Base 100 es el 2019 y entonces estamos en recuperación, pero todavía no hemos llegado a nivel europeo. No hemos llegado a 100, España va un poco por delante, creo que estamos en 103 o 105 o algo así, pero que da gusto, o sea, de los primeros de la clase, por los temas que mencionábamos antes. Pero ahora mismo a nivel europeo creo que estábamos, es curiosa la curva, además no se habla lo suficiente, el Q1, ¿vale? O sea, el primer trimestre estaba al 92% de capacidad. El Q2, abril a junio, está en el 95%. El verano, a nivel europeo, hablo siempre corto medio radio, no sé largo radio, está al 97-98, que dices, uy, ya, pero luego el Q4 baja al 90%. Entonces la gente por aerolíneas... ¿Eso puede ser reserva de última hora o no? No, lo que te estoy diciendo esto es capacidad, son asientos que ponemos. Asientos reservados, Entonces todavía se puede añadir algo, pero lo que te dice esto, que no Javier o yo o quien sea, todas las aerolíneas en conjunto, decidimos que por si acaso, cuidado, porque si a la vuelta de verano todos estos temas de, digamos, casi sentido común, ¿no? Dices, oye, con un entorno tan débil económicamente, en algún momento se va a resentir el consumo, no estamos poniendo tantos asientos. El dato de España yo no lo tengo, no sé si lo tienes tú, Javier, esta que te doy es a nivel europeo, que seguro que en AENA lo mirarán mucho, pero otra vez es curioso que Q4 sí que nos estamos, podrías decir, curando en salud y poniendo menos capacidad por si no hay tanta alegría de demanda. Pero ¿tendréis capacidad de reacción? Porque una cosa que dejó la pandemia es que todos nos hemos acostumbrado a responder rápido a cuando antes a lo mejor necesitábamos un año para una previsión de asientos. Sí. Yo recuerdo, Javier, charlas que hemos tenido durante pandemia que era prácticamente inmediato cuando nadie podía pensar en que íbamos a ser capaces de generar esa respuesta tan rápida. ¿Va a haber capacidad de reacción para ese cuarto cuatrimestre? Yo creo que sí, pero sí que es una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia a las compañías, nosotros estábamos habituados a sacar las programaciones con un año de antelación y de hecho incluso a poder prever la demanda con qué pasó durante la pandemia, que había que estar haciéndolo casi semana a semana, ¿no? Y reprogramando otra vez y cambiando y todo eso. Entonces, bueno, aunque seguimos sacando a la venta con mucha antelación, ha cambiado el comportamiento de los consumidores. Los consumidores en general reservan con menos antelación, es más difícil prever lo que va a pasar, pero bueno, yo creo que eso nos ha dado, digamos, pues la enseñanza de una mayor flexibilidad, ¿no? Estamos muy acostumbrados a un determinado ritmo, ¿no? Pero bueno, el dato, por ejemplo, pues que daos para toda Europa, en España es incluso mejor. Para este verano, la oferta, digamos, total va a ser un 2,5% en asientos mayor que la del verano 2019, que yo siempre lo recuerdo, fue año de récord histórico de tráfico aéreo en España, con 275 millones de pasajeros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde luego las compañías aéreas sí que vamos a estar preparadas. Eso sí, digamos, hay determinados retos, ¿no? Que tienen que ver algunos con la cadena de suministro, los aviones, repuesto de los aviones, con contratar personas. Otros, por ejemplo, pues habitualmente cuando abrimos una nueva base, pues lo solimos anunciar unos cuantos meses antes. Ahora, hace 2 semanas hemos anunciado que el verano que viene, o sea, verano del 2024, vamos a abrir una base en Alicante y lo hemos anunciado ya. Primero, para empezar un poco todo el proceso logístico, nosotros tenemos base en 8 países, tenemos pues cerca de 30 bases de todos los transvases internos y luego reemplazar a todas esas personas. Hay un poco el mayor reto que nosotros vemos es más externo y en nuestro caso fundamentalmente centrado en el Reino Unido y es porque el Brexit ha pasado y el Brexit tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Entonces nosotros pues nos las vimos y la deseamos el verano pasado para contratar en el Reino Unido a todas las personas que necesitábamos, porque lo habitual antes del Brexit era que abríamos un proceso de contratación de tripulantes de cabina, por ejemplo, y más o menos de todos los que aplicaban, un 3% era el primer filtro, que no cumplían los requisitos, ese 3% ha pasado a ser casi el 50%, porque claro, todos los trabajadores españoles, franceses, italianos, que trabajaban en el Reino Unido, digamos, en igualdad de condiciones, ya se caen, y eso es un reto, y que si solo fuese la aviación todavía, pero es que afecta a conductores, etcétera, etcétera. Entonces, por eso un poco de cara a este verano, yo sé que aquí en España, y tú lo has dicho, aquí vamos a estar preparados, los aeropuertos, el espacio aéreo, las compañías aéreas. En el resto de países tengo mis dudas en algunos. Holanda, de hecho Holanda está planteando en Schiphol reducir la capacidad. En teoría, con la excusa del medio ambiente, en realidad lo que trasluce es un poco falta de recursos, pero bueno, eso es más coyuntural. El gran problema, yo creo, estructural es que el Reino Unido
digamos, como no, primero, admita que el Brexit ha tenido consecuencias y ponga medidas, pues a lo mejor entonces nos podemos ver afectados. O sea, ya- ¿Puedo añadir sobre esto, Manolo? Sí, sí, O sea, no, no. y dos cosas, o sea, otra vez, insisto, más aeropuertos que otra vez, no. Pero en España menos problema. Fuera, solo por dar un dato de estos que, no sé, a veces llama mucho más la atención un dato que 40 argumentos, ¿no? Me acuerdo de hablar con Warwick, de hecho que era antiguo de EasyJet, ¿no? Que lleva Swissport ahora, que es uno de nuestros handlers. Y me acuerdo que nos envolotea, necesitábamos contratar, no me acuerdo el número, 300 o 400 personas. Y me dice, Carlos, tal, sí, muy bien, yo estoy, I'm short of 40.000. Le faltan 40.000 tíos para aeropuertos en Europa, que dices, como 40.000. Y era, no me acuerdo, en abril o mayo, ¿no? Entonces ese reto yo creo que les ha costado mucho. Atraer gente a aeropuertos es uno de los mayores cuellos de botella. El otro es el que este ya es más político que de manos, es el control del tráfico aéreo, donde seguro que es mala noticia, mucha gente que está en este foro seguro que viaja en verano, no va a ser un verano fácil, seguro otra vez de ATC, faltan recursos y de hecho falta voluntad política y de hecho España, como Estado miembro, tenemos una parte de ALA en España y otra que se llama Airlines for Europe y ahí empujamos mucho con la Comisión y España otra vez creo que nos tenemos que felicitar porque es el país, es el Estado miembro más pushy, no en el buen sentido de la palabra, para hacer el cielo único europeo, el Single European Sky, que sería mucho más eficiente, pero tienes las reticencias de los otros Estados miembros grandes, de Francia, de Alemania, que no quieren por temas de soberanía, defensa, yo creo que un poco anacrónico ya, la verdad, pero que yo creo que es de lo que más nos preocupa, ¿no? Siempre como aerolíneas, que en verano llegas y el control del tráfico aéreo, ahora se añade falta de gente en aeropuertos y tráfico aéreo, que otra vez se prevé que este verano Además, vuelva a afecta ser... desproporcionalmente a España o, por ejemplo, a compañías como EasyJet, ¿no? O sea, el 70% del tráfico de EasyJet sobrevuela a Francia o toca a Francia, ¿no? Pero España, Eurocontrol, por ejemplo, ha hecho un estudio recientemente precisamente de las huelgas que está habiendo, que curiosamente no son huelgas de control aéreo, son huelgas generales por un tema de jubilaciones, que por cierto no afecta a los controladores, porque se jubilan o prejubilan a los 57 años, pero aún así por solidaridad la están haciendo, y en los 30 y tantos días de huelga que iban decía que España había sido el segundo país más afectado después de Francia, y luego por compañías, en este caso, pues la primera Ryanair, segunda Air France y la tercera Air EasyJet. Eso es más coyuntural, aunque desafortunadamente, digamos, las huelgas de control en Francia de coyuntural cada vez tienen menos, pero está la parte estructural, que es el cielo único europeo, pues ya está, digamos, demostrado, podría ahorrar el 10% de las emisiones de aviación comercial en toda Europa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de medidas, digamos, para la sostenibilidad, yo creo que menos medidas de cara a la galería, como es la prohibición de vuelos cortos en Francia, que afecta a 3 rutas nada más y menos del 1% de las emisiones de Francia, y ya más, digamos, empujar porque los aviones dejen de volar en zigzag y se pueda, digamos, ir de un sitio a otro de forma más eficiente y que la gente entonces pues no esté impactada por un conflicto que desde luego es genuino, ¿no? Y tiene, pero alguien que está volando de España a Alemania o del Reino Unido a España, pues que no tiene por qué estar afectado y lo está y mucho. Yo creo que se está viendo ahora mismo con esta intervención que acabáis de hacer lo complicadísimo que es vuestro negocio, porque fijáis lo que acaba de pasar. Yo os he preguntado por las previsiones de verano y me habéis hablado de huelgas, de personal, de control aéreo, de cuestiones políticas, de huelgas. Es decir, esto se traslada al sector hotelero y te dicen, bueno, pues tengo estas previsiones, bueno, puede haber algunas pero en vuestro negocio, o sea, yo tenía un esquema de cuestiones que tratar, los acabáis de tocar todos, porque realmente lo que demuestra un poco es... No, todo lo contrario. O sea, lo interesante de lo que acabáis de comentar es porque se acaba de ver todas las cosas que influyen en vuestro negocio, pero además en el corto plazo. Pero yo estaba preguntando, oye, pues ¿cómo veis el verano y cómo veis un poquito el medio plazo? Y habéis hablado de tantas cosas, muchas de ellas no están ni siquiera en vuestra mano. Porque estamos hablando de tráfico aéreo, estamos hablando escasez de personal, bueno, pues de alguna forma quizás sí podría ser, ¿no? Pero son muchas las cuestiones que os afectan, exógenas, que no están en vuestra mano y tenéis que luchar contra ellas en algún momento, prácticamente en tiempo real. Lo podemos ver con el tema de las huelgas. O sea, de hoy para mañana hay una huelga o no hay una huelga. Con todo eso en la coctelera, vosotros queréis... ha habido momentos en los últimos años en los que la industria aérea la veíamos por los suelos. ¿Estáis tranquilos? Quiero decir, con todo eso que tenéis encima, perdona, ¿cómo sacáis el día a día? Yo oyéndote me da un poco de pena, perdona, interrumpa Manolo, y Javier, si no te importa la cojo, o sea, estamos por hacer felicísimos. O sea, se ve que no será una tendencia natural, no sé si es a quejarnos o a ver los problemas, que si la tengo me fastidia reconocérmelo, pero no, ahora estás en un momento
de miedo. O sea, estás ahora finalmente, o sea, este año yo creo, que, no sé, a lo mejor hay alguna compañía en algún sitio del mundo que se me esté escapando, pero vamos, no hay ningún CEO de aerolínea con el que no hable que no vea la demanda fuertísima, funcionando muy bien. O sea, que si incluso en tiempos así lo que oyes, Manolo, es, joder, solo me estáis contando los problemas que hay, entonces tenemos como un problema de base. Porque ¿no? si es un Pero momento tan bueno, sí, sí. imaginemos cómo puede ser. Es un momento tan bueno y además te voy a decir, por cambiar el chip más hacia positivo, no sé si habréis visto, hizo bastante ruido, sobre todo en el sector turístico, esta encuesta que hizo la Comisión Europea y era de preferencias de producto, ¿vale?, cara a la recesión, que es una muy buena noticia para la industria. Y decía, ¿qué va usted a dejar de consumir?, ¿no? Y bajaba, no me acuerdo, y de hecho me lo han enviado antes y lo voy a mirar en vez de decirlo de memoria, porque así es más, bajaba el leisure activities, ir a restaurantes, a teatros, voluntad de bajarlo. ¿Cree usted que va a bajar? La pregunta era en los siguientes 6 meses. 40% bajaba restaurantes, teatros, comprar ropa, electronics, other retail goods, 45%, deporte o cuidado personal, 35%. En la categoría de irrenunciables estaban, lógicamente, el primero alimentación, 19% de la gente a nivel europeo. Te decía que iba a bajar el gasto, y energía y travel, los siguientes, o sea, el 23%. O sea, yo creo que haya habido un cambio, y esto va a la teoría, que se lo voy a poner aquí fácil a Javier para rematar, de la chuchón tuya, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, y por ejemplo, Luis, que es gallego, que la habéis tenido aquí, te cuenta a veces, o sea, no lo sabemos todavía, algún sociólogo hará un estudio de esto y sacarán, pero parece que la manera de ver la vida a mucha gente le ha cambiado con el COVID, ¿no? Y aprecias mucho más, joder, los amigos, la familia, viajes que he querido hacer que no he hecho. Y eso es lo que, en parte, no lo sé, además tampoco te lo puedo demostrar, pero solo estás viendo estos datos que chocan con el sentido común, ¿no? Es decir, oye, el consumo y lo estamos se está... viendo con las cifras a día de hoy. Y nos mantenemos a tope. Entonces, por eso te digo, por darte el lado positivo y llamándolo felicidad, va a tope el sector y la gente parece que valora muchísimo lo que hacemos todos, las aerolíneas, conectar territorios y hoteles, etcétera, pues entretenerles, ¿no?, cuando van ahí. O sea, que desde ese punto de vista yo creo que estás en un momento bastante bueno. No es que no haya retos, ¿vale? Ya te hemos mareado con los retos, creo, Manolo, y a todos, pero que ahora mismo está en un momento donde parece que post-COVID nuestro sector, a efectos de prioridades de la gente, sale bastante favorecido. De hecho, en Alemania, está aquí Miguel Sanz, director general de Tour España, y si no me equivoco, el deseo de viajar ha subido un puesto, digamos, en el ranking. Vivienda lo primero, el coche era lo segundo, el tercero era viajar. Viajar está por encima de tener un coche o de cambiar de coche, mejor dicho. Si no fuese así, digamos, no tendría sentido lo de hoy en día, porque hoy en día estás viendo que la renta de los consumidores y de los hogares está viendo impactada por 3 factores: por la inflación, por el coste de la energía y por los tipos de interés. Entonces, de no ser porque se está repriorizando, en gran parte completamente de acuerdo con Carlos, a raíz de la pandemia, un poco nos hemos dado cuenta, digamos, la importancia de viajar, sobre todo cuando no hemos podido hacerlo, y yo creo que eso es un poco la parte positiva y la que hace que esto. Entonces, todos los factores exógenos que han dicho, por supuesto, siempre han estado ahí y forman parte un poco del ABC. Yo por eso admiro tanto a gente como Carlos. Yo no dejo de ser un directivo, ¿no?, pero él es empresario que ha, digamos, creado no una, sino 2 compañías aéreas. O sea, no ha seguido ni a... Somos amigos, por ni a Branson, muchas gracias. Ni a Warren Buffett, ¿no? Y por eso yo siempre digo, cada vez que me ponen en un panel, digamos, al mismo nivel que él, es como abrumador, ¿no? Porque, digamos, al final él realmente, digamos, es el que sabe de esto, y yo intento estar, digamos, a la... Evidentemente está exagerando. El reto de Carlos ahora es crear una frase como la de Richard Branson. Que sea contraria a eso. Que sea viral. No, una frase viral, como dijo Carlos. Pero a ser posible que no sea, digamos, como Richard Branson, que él lo vivió en sus carnes. Al revés, claro. Entonces, al final, claro, viajar es algo inherente a la naturaleza humana, ¿no? Y al final, aquí estamos en un foro de turismo y la gente, es cierto, hasta que se invente el teletransporte, la gente, digamos, hacer turismo virtual es difícil, pero claro, la gente viaja por muchas más cosas y nos hemos dado cuenta durante la pandemia que hay cosas que no son reemplazables por la vida virtual, por mucho que esté el metaverso, ¿no? En el tema de viajes de negocios, el sector MICE, por lo mismo, todos estos foros no tienen nada que ver. Yo he atendido a muchos virtualmente y lo menos interesante, mucho más, es las ponencias y los paneles, digamos, espero no sea el caso aquí, sino el networking que haces antes, y eso no lo puedes hacer virtualmente. Y luego la gente al final también viaja para estar cerca de sus seres queridos, ¿no? Ya que lo has mencionado más de a pie, pues lo voy a decir yo siempre un poco de broma, pero no mucho. Digo que un ratio de gestión que nos hace falta y que no seguimos las compañías serias es lo que llamo el índice de achuchabilidad,
que es la cantidad de achuchones que hemos facilitado entre abuelos y nietos, entre padres e hijos, y no hay más que ir a una sala de llegadas de un aeropuerto para emocionarte muchas veces, porque sobre todo hemos dejado de tenerlo durante mucho tiempo. Entonces, claro, todas esas cosas hacen que la gente tenga deseo de viajar, y yo también estoy de acuerdo con Carlos. Lo que se ha hecho es un poco repriorizar dentro de la renta disponible que quede, mayor o menor, viajar, digamos, cada vez está más alta, lo dicen las estadísticas, pero también un poco lo dice lo que es, digamos, el sentido común. Hay dos elementos que habéis mencionado antes de esa tormenta de cuestiones, que a pesar de toda ella estáis en un momento álgido, que es el del personal, y o sea, la escasez de personal, pero también escasez de aviones en esta industria. ¿Cómo podéis, bueno, la escasez de aviones evidentemente pues quizás es una proyección a mucho más largo plazo porque tiene toda la fase de producción, ¿no? Pero ¿cómo estáis, digamos, trabajando contra eso o para suplir, para bueno, conseguir más personal, fidelizarlo? Porque es básico, o sea, es que si no hay aviones, si no hay personal, bueno, lo vimos el año pasado, había aviones que tenían que volar con menos ocupación porque no había tripulantes de cabina para llenar el avión. Bueno, pues empiezo yo si quieres, Carlos. La primera parte en cuanto a personal, pues en parte ya lo he adelantado, por ejemplo. Nosotros ahora, digamos, estamos adelantando los procesos de selección y, de hecho, no era habitual anunciar una base nueva con un año de antelación y lo estamos haciendo. Intentar, digamos, fidelizar. Es cierto que nosotros tenemos una gran ventaja y es que tenemos unos ratios, digamos, de attrition pues muy bajos, ¿no? En general, la gente, hablo de tripulantes de cabina, de pilotos que vuela con nosotros, quiere hacer casi todos una carrera durante toda la vida, y eso es muy bueno porque muchas veces es mucho más costoso contratar a alguien y entrenarle, etcétera, etcétera. Y luego en cuanto a aviones, pues al final, bueno, nosotros tenemos ahora mismo 330 aviones, tenemos un pedido de 160 aviones más con Airbus. Aún así, digamos, estamos teniendo problemas porque es cierto que ahora mismo hay pues cuellos de botella, y lo que hacemos es lo que podemos. En muchos casos, aviones que tenemos en alquiler, que en condiciones normales hubiésemos devuelto, intentamos extender los alquileres más allá, aunque tiene un coste, obviamente, porque los aviones, según envejecen, son más caros de mantener, etcétera, etcétera. Bueno, nos buscamos la vida para poder precisamente pues hacer frente. Pero vamos, benditos problemas. Yo recuerdo durante lo peor de la pandemia cómo echábamos de menos, digamos, esos grandes problemas que era la congestión aérea, congestión en los aeropuertos, no tener recursos, vamos, eso era lo que estábamos acostumbrados. Entonces, oye, benditos problemas comparados con los que hemos pasado, que un poco estaba en juego la supervivencia, desde luego, de muchas compañías, yo diría de la mayoría. No sé si, ¿qué te parece, Carlos? Yo diría por los dos lados, sí, muy parecido, Javier, totalmente de acuerdo. Por el lado de personal, solo por enfatizarlo más, no le veo ningún problema, francamente. O sea, creo que sigue habiendo un montón de vocaciones. Realmente a mí es lo más bonito de la industria aérea. Yo no era de la industria aérea, era una empresa familiar, nada que ver. Cítricos y zumos, que tiene que ver muy poco con aviación. La industria aérea... Nada que ver. Y lo que más me llamó la atención es lo vocacional que es, ¿no? O sea, el 90% de gente que está en mi industria, no sé, Javi es aeronáutico también, de hecho, pero son por vocación, porque o les gustaban los aviones, o querían ser piloto, o querían ser azafato, les gustaba. O sea, es muy chulo y sigue estando ahí, sigue estando en muy buena forma, ¿no? Y ves a un montón de chavales, de hecho muchas chicas también ahora, que da mucho gusto, sobre todo aeronáuticos, que te llegan ahí con mucha fuerza y con ganas de... Y con muchas preguntas también difíciles. Además, aquí nosotros tenemos una cultura muy abierta, entonces, oye, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué crees que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social, por ejemplo? Luego hablamos del medio ambiente, es un tema que todos los jóvenes lo tienen bastante prioritario, ¿no? Incluidos los de dentro, ¿no? Por el lado de personal lo veo bien, por el lado de aviones básicamente también, o sea, hay muchísimos aviones, de hecho Boeing y Airbus siguen anunciándote planes de seguir subiendo, y sí que es verdad que hay un problema bastante sorprendente que sigue estando ahí, que no está resuelto. Los engine makers, ¿no? Los motoristas, que los llaman en castellano, todos los de motor, y todos los motores, quizás un poco menos Rolls-Royce para aviones más grandes, pero en los nuestros de corto medio radio hay dos productores, sobre todo Pratt Whitney y GE, General Electric, y los dos se han metido en un loop de problemas que no acaban de salir, problemas nada que ver con seguridad, o sea, todos los aviones son... El Max sí que tuvo un problema, pero lo hacen, pero no acaban de dar con el problema específico. Entonces ahí sí que te va retrasando, lo que estaba diciendo Javier, entregas que hace que eso vaya un poco más ralentizado. Dicho lo cual, yo creo que lo que has dicho a mí me suena a blasfemia casi. O sea, has dicho que ha salido algún avión con menos ocupación porque no tenían cabina que poner. Eso, sí, desde luego, no sé
es otra vez efectos de gestión de aerolíneas. No sé si hay algo peor que eso, pero vamos, no lo había oído. Bueno, Javier te lo podrá confirmar. Sí, Wow. es un tema muy específico, digamos, de EasyJet, de los A319 con 156 asientos, que si tiene 150 vale, los puedes últimos repararlo seis, con un ok. tripulante de cabina. Porque faltaba tripulación. etcétera, Ok. etcétera. Pues no solo sabía que era un EasyJet, tema- discúlpame, no lo había oído, pero un tema, digamos, que me gustaría decir, el tema vocacional de nuestra industria, ¿no? Y claro, lo dice alguien que tiene pasión por esta industria y es cierto que eso está ahí, eso trasluce. Entonces la gente, porque si lo piensas un poco objetivamente, diría, oye, se puede ganar mucho más dinero, digamos, en muchas otras industrias, ¿no? Porque realmente las compañías serias tenemos años así, cíclicos, ¿no? Pero es impresionante ese aspecto vocacional y los pilotos, desde luego, pero también tripulantes de cabina, que muchas veces se piensa que la gente un poco el rol de tripulante de cabina es un par de años cuando son jóvenes. Nosotros, en nuestro caso, tenemos muchísimos tripulantes que están toda la vida y es que viven y tienen pasión por eso, lo cual yo entiendo perfectamente porque la comparto. Nos quedan 15 minutos y hay varios temas que creo que van a ser muy importantes. Venga. A ver si podemos meterlos todos. Pero hay uno que no puedo dejar de tocar porque creo que enlaza perfectamente con lo que estáis hablando de la vocación, con la parte personal y una situación que estamos viviendo y que además nos puede dañar mucho. Aquí estamos hablando, pues estamos entre conversos, no tenemos que convencer a nadie de lo que estamos diciendo, pero choca realmente, no choca, ¿no? Pero bueno, creo que realmente es interesante reflexionar sobre eso. Habláis de la vocación, de que no hay, no tiene por qué haber carencia de mano de obra, pero sí que hay una cierta conflictividad que está llevando a una situación de huelgas, no únicamente en España, en toda Europa, en el sector aéreo, que pueden poner la industria no solamente aérea, sino turística, patas arriba. Aquí, evidentemente, no vamos a dar con la solución, pero sí me gustaría tener una reflexión, y os digo, como nos quedan 15 minutos y muchos temas, sí muy rápida sobre ese tema. Creo que, como digo, no vamos a dar con la solución, aquí todos hablamos entre conversos, pero sí una reflexión hacia afuera de qué nos estamos jugando con esas huelgas, no solamente en vuestra industria y en vuestras empresas, con un impacto clarísimo en la cuenta de resultados, sino como industria, y que creo que choca un poco con esa parte de la vocación que decís, ¿no? Es decir, oye, el 90% de nuestra gente quiere trabajar en esta industria, pero hay una conflictividad laboral Que yo sepa, ni Easy ni Volotea tenemos eso. No, bueno, sí, en nuestro caso, tenéis? pues, Perdóname. el Bueno, habla verano como Ala. pasado, el verano El año pasado, pasado. realmente, pues tuvimos en pleno julio huelga de tripulantes de cabina, en pleno agosto huelga de pilotos aquí en España, pero bueno, también la vocación está muy bien, pero no se come de la vocación. Yo también digo muchas veces que yo trabajaría gratis, pero cuando mi jefe me dice seguro, dice, bueno, no, sigue Vamos a pagando. negociar. Entonces, bueno, yo creo que hay que reconocer también que a pesar de que estaban los ERTES, pues algunos de nuestros colectivos que trabajaban para nosotros pues sufrieron durante la pandemia. Ten en cuenta, por ejemplo, el ERTE tenía pues capado la prestación máxima era en 1.080 euros o hasta 1.400 en el caso máximo. Claro, hay profesiones dentro de eso que ganan bastante más que eso. Nosotros, desde luego, lo complementamos un poco durante la pandemia, pero hay que reconocer que pues muchos colectivos hicieron un esfuerzo. En nuestro caso tocaba renovar los convenios colectivos y bueno, cuando se negocia, se llega a acuerdo o no, y la parte social siempre tiene la herramienta, digamos, de la huelga, y hay veces que pues a lo mejor no es evitable hacerlo. Nosotros, desde luego, lo que sí conseguimos fue, a pesar de tener esa situación, luego ya hemos cerrado los 2 convenios colectivos, el de los pilotos en enero y recientemente el de los tripulantes de cabina por 3 años más, y bueno, forma parte del juego. Ahí lo importante es un poco pues el darse cuenta realmente de que debería ser la última opción, y sobre todo lo que ya no debería ser es temas de sector, ¿no? Y entonces, como pues alguien pues ha dicho de que a lo mejor se puede hacer una huelga de sector, Correcto. yo creo que esa es la parte que, o sea, cada compañía en su negociación pues es legítimo, y ahí lo que es importante también es conciliar derechos, ¿no? Desde luego que está el derecho de huelga, pero también está el derecho a la movilidad de los ciudadanos, ¿no? Y entonces es un poco intentar integrar. Y cuando se dice que, claro, que la gente puede volar con otras compañías, ya no, porque hoy en día, digamos, en el pleno verano, primero, la mayor parte de las veces ya están llenos, No hay asiento. y luego el que compró un billete a 50 euros, si lo tiene que comprar con otra compañía, estará a 200, a 300. Entonces, realmente, eso es un poco los 2 derechos que hay que conciliar, ¿no? Y entonces es un poco el reto. Y añado a esto, que hoy, a lo mejor es que me está saliendo así una vena patriótica, pero creo que España lo está haciendo bastante bien, otra vez en temas servicios mínimos, que en España, dentro de que, otra vez, yo creo que las huelgas, evidentemente, derecho irrenunciable y basiquísimo y muy importante a mantener, dicho lo cual, con ese trade-off, digamos, ¿no?, de conectividad.
y en España lo llamamos servicios mínimos. Entonces, tiene un nivel, tiene una regulación bastante clara, ¿no? Y yo creo, desde mi punto de vista, que cada uno tendrá el suyo, razonablemente equilibrada, ¿no? El grupo social, por el motivo que sea, el SEPLA suele ser típicamente, ¿no? Pues los pilotos, ¿no? El que sea, el staff, hacen su huelga, tiene impacto en la empresa le afecta, la empresa se va a venir más a tener esas discusiones, etcétera, etcétera, pero con un nivel de servicio mínimo que te mantiene la conectividad. España, de hecho, como Estado miembro, también está empujando a nivel europeo para que otros países, véase Francia en el centro de Europa, también te mantenga servicios mínimos. Y por pasarlo, si queréis, de lo abstracto a lo concreto, que siempre es más, no sé, interesante, nosotros tenemos una basecita pequeña en Lourdes, Pirineos, lugar de los milagros, donde hacemos PSO, ¿no? Una ruta de servicio público todos los días a París, doble vuelo a París y de vuelta, y hay un controlador. Os ha contado Javier hace un rato, sabéis, la reforma de Macron, de alargar la edad de las pensiones, tal, y no afecta a controladores, pues este controlador, en simpatía con la causa, se va. Entonces, tengo que llevar a 150 personas a Tarbes, es el otro aeropuerto, y no me acuerdo cuál está, o a Toulouse, en autobús, para luego poner otro vuelo hasta París, para que vuelvan. Dices, joder, ahí hay algo que otra vez, yo creo que no sé, es por ilustrarlo, ¿no? Una cosa es decir, no parece que el derecho de ese señor, que encima más no le afecta, es solo por, qué sé yo, solidaridad ideológica con lo que piensa que es correcto, afecte a 300 personas ida y vuelta, es un ejemplo, a mí me parece palmario y otra vez. Y esa es la clave, al final realmente es proteger los derechos de los viajeros y conciliar esos dos derechos. O sea, realmente no es proteger a las compañías aéreas, solamente cuando se anuncia una huelga la compañía aérea ya tiene un impacto, porque si tiene una alternativa, muchos pasajeros que no han reservado pues van, digamos, a reservar, pero realmente lo que se trata es proteger los derechos de los viajeros y conciliar ese derecho con el derecho a huelga. Y la viabilidad de la compañía. Van pasando los minutos, sigue habiendo muchos temas, no podemos dejar de tocar el tema de sostenibilidad, SAF y lo que eso puede suponer, pero sí hay uno que creo que es muy importante, especialmente para ti, Carlos. Bueno, ayer, justo en la jornada de la Mesa del Turismo, está aquí Carlos Pancierco, decía que hay, y lo simplifico un poco, incluso en estos momentos hay muchas compañías aéreas, incluso en Europa demasiadas compañías aéreas y va a haber un proceso de concentración. Entendiendo que eso es así, muy rápidamente, es una respuesta casi de si os atrevéis, ¿no? A valorar esa concentración y a través de qué puede ir. En un volumen de compañías aéreas, ¿cuál creéis vosotros que es el futuro que va a haber en el medio plazo? En número de compañías, con la visión que vosotros tenéis, sobre todo a nivel europeo, sí, porque los dos ese conocimiento lo tenéis. ¿Esa concentración en cuánto lo porcentualizáis? Yo no tengo el número, si quieres la cojo primero, Manolo, Manolo, Javi, así te doy tiempo a pensar una respuesta mejor que la mía. No tengo el número, pero creo, o sea, siempre lo que dices es consolidación en Norteamérica contra Europa. Norteamérica, las top 4 creo que tienen el 75% de capacidad, en Europa 40, te diría más o menos, ¿no? Por ahí. Entonces, ahora sí que está pasando, hace un rato, hace 40 minutos hablábamos de, oye, compañías que han salido adelante y tal. Sí, pero no han salido todas igual. O sea, las compañías que operaban mal o que ya tenían problemas, el COVID le ha exacerbado mucho más esos problemas y hay una tendencia natural a la consolidación, que es normal. Y de hecho te diría que es sana, ¿no? Voy a coger dos ejemplos bastante claros. Uno es ITA, que es Alitalia en su enésima versión reconvertida. Creo que el contribuyente italiano, incluida mi empresa que paga impuestos ahí, hemos pagado 12.000 millones de euros en los últimos 10 años para mantener a Alitalia volando, que es como se llame como se llame, Alitalia o Nueva Alitalia, ITA, se la inventará más veces. Ahora Lufthansa, si le dejan finalmente, no sé si tendrá éxito. Están muy convencidos que sí lo pueden hacer, que, en fin, desearles buena suerte, pero, por ejemplo, ahí tienes esa consolidación muy importante. La otra es nuestros vecinos ibéricos, ¿no? Que TAP, que sabes que también otra vez tuvo muchos problemas y ahora, pues, no sé, la especulación, no sé si Javier tiene otra opinión, lo que piensa la mayoría de gente es que sea probablemente Air France, aunque IAG ha dicho que está interesada también, y Lufthansa pues siempre va a mirarlo, pero vamos, parece que más Air France o IAG. Entonces, vas consolidando poco a poco, no tengo un número, como dices, qué porcentaje, ese 40, cuánto pasa, pero que va en esa dirección y que las compañías, otra vez, que tienen o menos razón, no voy a decir menos razón de existir, pero no tiene, que estrategia como de compañía suelta no tiene tanto sentido, sí que va habiendo lentamente cierta... Y de hecho yo creo ahora pero que no pero de hecho también ha habido especulación con EasyJet, ¿no? En los últimos años, tal, que qué hace o qué no hace, o sea, que te lo pongo ahí. Yo tengo el dato, sí, gracias. Yo tengo el dato, digamos, con el top 5, ¿no? El top 5, ¿no? Y el top 5 en Estados Unidos creo que es el 80 y pico %, en Europa es el 60-65%. Pero también es cierto que estamos hablando de que Estados Unidos es un único país, mientras que Europa son 27 estados. Y ahí tienes todavía las reglas de propiedad y control, que son del año 44, pero siguen, digamos, teniendo mucho impacto en
toda la conservación. Por eso no existe una verdadera multinacional de las compañías, no existe un Apple de las compañías aéreas, y es fundamentalmente por cómo funciona la aviación civil internacional. Dicho esto, yo creo que se va a avanzar, pero también nosotros, por ejemplo, pues compramos una parte de Air Berlin hace no demasiado tiempo, y antes compramos JP Airways y Go mucho antes, o sea que sí que hay algo, digamos, de eso, pero es complicada la consolidación, sobre todo porque estás hablando de distintos, digamos, marcos, pero en nuestro caso, nuestra idea es seguir haciendo crecimiento orgánico. ¿Puedo hacer de periodista yo, Javier? Por supuesto. Estamos Wizz Air, EasyJet, que es algo que se especula mucho, ¿pasará, no pasará algún día? A ver, eso yo creo que salió, digamos, oportunísticamente, digamos, en un momento, ¿no?, donde además tenía un tema de de no haber sido, porque fue cuando ampliamos capital, ni siquiera se hubiese sabido, fue un contacto que no tuvo ningún tipo de recorrido, pero una vez que sales y amplias capital, tienes que decir si los últimos 6 meses has tenido algún tipo de interés, y por eso se comentó, si no sería, o sea, nosotros, en el caso, digamos, de hacer consolidación, siempre formaríamos parte, digamos, de la empresa que sería un poco la que adquiriese a otra eventualmente, como hemos hecho, ¿no? Por eso somos el cuarto grupo, digamos, de más tráfico en Europa, pero entonces, de momento, nuestro enfoque es fundamentalmente orgánico. Afortunadamente tenemos suficientes oportunidades orgánicamente sin tener que ir, pero bueno, nunca a una oportunidad buena se le... Dentro de ese proceso de concentración hay uno que nos pilla muy cerca, Iberia Europa, y tú, Carlos... Pilla a 6 metros y muy exactamente. cerca, además. Cada vez que hablamos de Iberia Europa, Nuño mira para otro lado. No sé por qué, no te preguntaremos nada, Jesús, no te preocupes. Para que no tengas que decir que no puedes decir. Pero sí que es cierto que va a tener una serie de efectos colaterales, no tenemos tiempo para tocarlos todos, pero hay uno que indudablemente, Carlos, te afecta. Y te va a afectar además positivamente, porque dentro de vuestra capacidad de expansión vais a ser uno de los, se supone, ¿no?, que vais a ser uno de los grandes, y quiero decir beneficiados, no afectados, porque vais a poder tener la posibilidad de crecer de una forma que no sé si la flota, la capacidad personal y demás os va a permitir por todo lo que estamos hablando antes, ¿no? Pero tú, ¿dónde ves Volotea? Si todo eso sucede como parece que tiene que suceder, ¿dónde ves Volotea y qué expansión crees que puede tener? En lo que te dé tiempo para dejarnos el último tema, que es el de la sostenibilidad. Que siempre se queda el último, pero no por nada, sino porque es que creo que es una forma muy buena de terminar. Perfecto. Pues te lo digo en versión súper resumida, y si no te importa, Manolo, primero te lo digo en versión general, ¿vale? Si estuviera trabajando con mis hermanos, que se llaman Álvaro y Antonio, en empresa familiar, pensaría lo mismo. Creo que es buenísimo para este país. Creo que, de hecho, es una anomalía. O sea, si ves Air France en París, BA, Lufthansa, etcétera, no hay ningún país que tenga un hub fuerte con 2 aerolíneas en el país, y esa es la lógica, desde el día 1, ¿vale? De por qué, desde mi punto de vista, lo digo con el máximo respeto a Jesús aquí como amigo ya muchísimos años, creo que es muy bueno, sea para las empresas, que para el hub, que para todo el ecosistema, digamos, nuestro, ¿no? Eso en general, ¿vale? Y además creo que, de hecho, es importante, que no sé si tendremos cambio de gobierno o no, etcétera, pero que se empuje mucho, porque, otra vez, lo que me llega siempre es que la Comisión, pues otra vez es fiercely independent, como dicen, ¿no?, la competencia, pero que luego que un Estado miembro grande como España empuje, pues creo que otra vez sería importante, desde mi modesto punto de vista, que a nivel macro tengamos claro que para este sector, que es tan clave para España, tener una empresa consolidada Iberia Europa, que luego ya con todos los detalles y quién haga qué y cómo lo mantengáis, tal, pues eso lo sabrá Jesús, y otra ocasión que esté aquí lo cuenta, que estaré yo sentado ahí queriendo oírlo, pero creo que es buenísimo per se. Para Volotea en particular, pero ya te digo que es intentando objetivizarlo. En nuestro rol, ellos decidieron presentarnos como recurso, se llama remedio, ¿no? Remedio a, gracioso la palabra, ¿no? Remedio. Pero somos el remedio para mantener la competencia en corto medio radio, y no sabemos exactamente, a tu pregunta, francamente, Manolo, qué sería, porque depende de la comisión. O sea, la comisión dice, si yo apruebo esta operación, todo esto es público, no te cuento ningún secreto, si la apruebo con la necesidad de que se mantenga la competencia en todas estas rutas de corto medio y de largo radio. Y es lo que están haciendo ahora, y como leéis por prensa, por Iberia, etcétera, pues va a largo, igual que todos los demás, tú también casos, a lo largo del año que viene, y nosotros seríamos la compañía que sustituiría esa capacidad para competir, de hecho, con ellos. Sony 57, Marina y Amancio, creo que queréis ser exquisitos con la puntualidad, pero 2 minutitos más, ¿vale?, para tocar un tema que creo que es muy importante por lo que supone, no solo como la sostenibilidad medioambiental, sino como capacidad, porque hablabas tú de la importancia que puede tener ese hub para el posicionamiento de España
en la competitividad como destino, pero como industria también. Pero hay otra gran oportunidad que os he escuchado decir, sobre todo a Javier, en múltiples ocasiones, que es el SAF, el combustible sostenible, no solo para hacer la industria más competitiva y más sostenible, sino por posicionar a España también, la gran oportunidad que tiene España también de posicionarse pues, con una industria que va a ser una de las más importantes en los próximos años. Hablamos del combustible sostenible. Javier, cuéntanos un poquito, ilústranos por qué es tan importante, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista, quiero decir, casi geoestratégico para España. Bueno, pues brevemente, porque los combustibles sostenibles de aviación, SAF por las siglas en inglés, tienen una gran ventaja, que pueden reducir hasta un 80% de las emisiones durante el ciclo de vida, pero sin hacer ningún tipo de modificación en los aviones ni en los sistemas de distribución. O sea, hoy en día ya se puede volar un avión con hasta el 50% de su combustible que sea SAF. Y tanto Airbus como Boeing están haciendo ya investigación para que sea el 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en easyJet estamos investigando y colaborando con Airbus, con Rolls-Royce, para en el futuro, dentro de 10-15 años, tener un avión íntegramente propulsado por hidrógeno, pero mientras tanto no podemos estar esperando sentados. Entonces, el SAF es la gran oportunidad para nuestra industria, pero hablando concretamente de España, que es lo que decías, por la capacidad de refino que tenemos, los sistemas de distribución, es una gran oportunidad para realmente reconvertir la industria energética y entonces no solamente ser autosuficientes en SAF, sino incluso exportar al resto del mundo. Así yo creo que también lo ven los productores y por eso, precisamente recientemente y ahora con el gorro de ALA, hemos creado una alianza para la sostenibilidad del transporte aéreo donde está el sector empresarial, académico, el tercer sector, de realmente ver esto no como una amenaza, como un reto, sino al revés como una gran oportunidad, más allá de la aviación, que también, sino una gran oportunidad de país, ¿no? Y que realmente tenga una industria energética puntera, que por supuesto que puede suministrar a la aviación, pero puede suministrar también a muchos otros pues, modos de transporte que van a necesitar de ese tipo de combustibles para su descarbonización. 30 segundos, o sea, todo lo que ha dicho. Un poquito más todavía, pero muy poquito. Vale, entonces 45. No, de broma. Pero un segundito solo por decirte, es todo lo que está diciendo Javier y de hecho es la única manera, o sea, dejando aviones de hidrógeno, eléctricos, muchas cosas que están ahí, pero que están como ideas, ¿no? Pero que se ven muy lejanas, incluido el punto de vista de Airbus y de Boeing, pero solo el SAF es el que te hace esto, todo lo que ha dicho Javier. Y en Europa, sorpresa, hemos decidido ir por el lado regulatorio, en vez de por el lado incentivo. Los americanos en el Inflation Reduction Act, se llamaba de Biden, ¿no? Hace unos meses, le metieron mucho incentivo a producción de SAF, que es muy buena idea. Aquí hemos ido por el otro lado, decir, no, usted no sé cómo, pero tiene que tener, de hecho el 6%, hemos dicho en el año 2030, de fuel tiene que ser, que implica unas necesidades de SAF, del combustible sostenible enormes, y otra vez empresas, o sea, Repsol, Cepsa, pero Cepsa en particular ha anunciado. O sea, podemos ser un país bastante líder en esto y creo recordar que a lo mejor lo tienes tú más claro que yo creo que son 800.000 toneladas que van a producir, que es una vez y media lo que necesita toda España en el 2025 ya. Entonces pinta que va a ser, que podemos tener ahí un punto otra vez de diferenciación como país por la capacidad de refinamiento y por tener empresas líderes que otra vez va a ser desde luego a nivel industria europea clave, porque es la única manera que vemos de descarbonizar el sector y seguir manteniendo, ¿no?, ese equilibrio, conectar a la gente, que creo que todo el mundo lo valora mucho, sea emocional que socialmente, y reducir nuestra marca medioambiental, que también es la otra prioridad. Y la manera de resolverlo es SAF, y si España encima juega ese rol, pues creo que será una buena solución, ¿no?, en los próximos 5 años. Sí, tú lo has dicho, al final el reto realmente, ya solamente el reto de descarbonizar la aviación es muy grande, pero si aún encima quieres mantener la asequibilidad, o sea, que siga siendo un modo de transporte asequible para que todos los bolsillos, pues multiplica, digamos, pero yo siempre lo digo, hace un poco más de 100 años a mucha gente le parecía un sueño e imposible el que un objeto más pesado que el aire volase y se consiguió. Hace menos, hace 30 años, a mucha gente, incluso dentro de la industria, le parecía que volar fuese asequible y no fuese un producto de lujo, y al final se consiguió. Y yo creo que ahora lo mismo, estamos en esa situación que a mucha gente le parece imposible, ¿no?, que la aviación se descarbonice y siga siendo asequible. Algunos seguimos pensando y soñando que va a ser así y espero entonces no equivocarme. Pues es una forma preciosa de terminar y además, como nos encanta escuchar cuando vamos en un avión, hemos llegado antes de la hora, bueno, antes de la hora programada, en la hora programada, que esto nos encanta escucharlo a todos y a vosotros decirlo en vuestros aviones. Así que, Amancio, es tu tiempo. Por mi parte, muchas gracias y muchas gracias, Javier y Carlos, ha sido un auténtico placer. Gracias. Muchas gracias, Manolo, Carlos, muchas gracias, Javier. Es un lujo tener un debate sosegado, tranquilo, razonable, pedagógico, sobre todo, que
porque todos los temas importantes siempre son muy fáciles de entender si se intentan. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias especialmente a Miguel Sanz, al presidente de Tour España, por acompañarnos también aquí en este momento. Como de alguna forma está aquí la Administración, voy a decir algunas palabras muy brevemente. Primero, que yo repito con frecuencia que el éxito del turismo, el ser el país más competitivo del mundo, se basa básicamente, primero, en la seguridad, en el más amplio sentido de la palabra, las infraestructuras, que es lo que nos toca de alguna forma directamente, un estilo de vida y un destino de país, producto, etcétera, variado, diverso, etcétera, y un tejido empresarial muy competitivo que hay en España. Pero ahora el mensaje tiene que ser para las infraestructuras. Yo creo que las magníficas infraestructuras que tenemos, especialmente con los aeropuertos, primero, y con un modelo aeroportuario que se diga lo que se diga es un éxito clarísimo, y ahí están los resultados, pero esas inversiones en infraestructura en general se han llevado con todos los gobiernos distintos. Ha sido realmente un tema de Estado con frecuencia tácito. Yo creo que eso tiene que seguir siendo así y se tiene que acelerar, porque últimamente se han desacelerado. Nosotros, para converger con Europa, como parecía que lo íbamos a conseguir y ahora ya está más en duda, necesitamos el turismo. Sin el turismo esto es imposible, porque no tenemos otras cosas. Y solo se puede transformar aquello que se tiene. Lo que no se tiene no se puede transformar, eso es obvio. Entonces yo creo que todos los gobiernos tienen que hacer un enorme esfuerzo por seguir invirtiendo en infraestructuras, seguir modernizándolas para tenerlas mejores y más modernas y más optimizadas, incluido la intermodalidad. Esto es únicamente el mensaje que me gustaría transmitir y por lo demás daros las gracias y esperamos seguir haciendo debates de esta calidad sin ningún otro objetivo que hacer pedagogía de aquello en lo que creemos y que pensamos que debemos defender. Así que muchísimas gracias.